Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a ustedes que nos vienen acompañando programa tras programa en esta tierra como escuela. Hoy aquí acompañada por el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, autor de los libros La Tierra como Escuela, su segundo libro, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su tercer libro, Hacia una ancianidad sabia. Así es. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien contento de estar compartiendo este espacio y aprendiendo siempre algo, porque cada vez que uno de una charlita aprende o afirma conocimientos que ya tiene, ¿no? Es un gran despertar y recordar. Vamos recordando entre todos lo que hemos olvidado. Y hoy un tema que me parecía interesante porque hay mucha confusión cuando uno habla de curar y sanar. Se confunden, como que parece que son sinónimos. Entonces te quería, bueno, la primera pregunta es todo lo que has investigado y tu experiencia, la diferencia entre curar y sanar. Lo que dijiste a lo último, que parece que fuera lo mismo, yo me tomé el trabajo de ver en La Luz del año 97, curar y sanar. Curar dice sanar, recuperar la salud, y sanar dice recobrar la salud. Tal cual como dijiste, no hace diferencia. Eso te digo porque lo busqué. La palabra curación, que a mí me interesó cuando empecé con este tema, viene de curar. Fíjate la palabra, curar, ¿no? Esto ya aparece en el diccionario etimológico, en 1220 a 1250 ya empieza a aparecer la palabra curar. Era la asistencia que se presta a un enfermo, mira primero. Segundo, más antiguamente el cuidado venía del latín cura. El latín cura quería decir cuidado y curar. Hoy, cuidado, solicitud, atención, asistencia, eso es la forma de lo que significa curar. El cura, 1330 más o menos, era un párroco porque era el que curaba las almas. Y se dedicaba al cuidado espiritual de los feligreses. De ahí viene el curar. ¿Qué pasa con la palabra sanación? Bien, la palabra sanación viene de sano. Y esto ya en 1140 aproximadamente, ya en el diccionario etimológico ya aparece la palabra sanación. Quiere decir sensato. Pensemos esto, ¿eh? Sanar, sanación, quiere decir sensato. Primero, que está en su sano juicio. Segundo, es sinónimo de centrado, equilibrado y armónico. Fíjense que ya estamos haciendo una diferencia fundamental, lo que era asistencia, curar, estar con el enfermito, a sanar, es otra cosa. A ver, la idea de sanar es volverse a ser una totalidad. Y en el caso de, si es el cuerpo físico que hablamos, la sanación es una recuperación, no es cuidar un problema que vaya evolucionando, sino como volver a estar sano. Entonces, cuando yo hablo de sanación con una persona, ahí digo, bueno, evidentemente, ¿cómo se logra ese estado de equilibrio o de armonía interior que tenía el cuerpo o tenía ese ser humano? Restablecer el equilibrio. Exactamente, que eso nos quede bien grabado. Sanar es restablecer un equilibrio primordial. Eso me parece que sería, por la pregunta que vos me haces, importante como para tenerlo presente, ¿no? Cuando dice curar, como dice mucha gente, por ejemplo, con cáncer, sale un estudio que se han hecho bien y dice, por suerte, estoy curada. No, en ese estudio están las cosas bien, o no sale nada malo, no quiere decir que esa enfermedad se curó, como que ya se terminó. Eso es un proceso que vos estás viviendo y que tenés que aprender algo. Eso sería una enfermedad como muy grave. Entonces, claro, muchos dicen, ya me curé. claro, no. Ya no aparece el síntoma. Ahora, ¿estoy realmente sano? ¿He vuelto a ser una persona sana? Ahí es donde tenemos que pensarlo. Roberto, ¿qué importancia en todos estos años
de tantas investigaciones, de tantos años como médico, ¿qué importancia tiene la relación médico-paciente? Sí, es fundamental. Yo lo cuento siempre, que yo en un momento participé como integrante en lo que se llamaban los grupos Balin, hablo más de 30 años atrás, y era a ver, este hombre de Balin lo que había hecho, había diseñado un tipo de trabajo grupal para médicos. Entonces, en ese trabajo grupal, cada médico iba contando sus problemas. Fíjate que esto, qué distante está de que uno se reciba en la facultad y lo aprueben, o sea, que hasta un 10, con la descripción de cada uno de los órganos enfermos o del ser humano. No, acá había que ver cuáles eran los conflictos del médico para estar en relación a un paciente. Entonces, ahí uno se iba dando cuenta cuántas cosas psicológicamente hablando que nos pueden haber impactado en otra época. Yo te contaba que he visto perdón, un cirujano que le molestaban los chicos, una persona también diferente que le molestaban las personas viejas. Cada uno podía tener algún problema personal, que eso se irradia al paciente. Entonces, en esos grupos lo que veíamos, que uno u otro iba planteando las cosas que aparecían, y por los planteos de los demás nos dábamos cuenta de cosas de uno que no sabíamos. Al escuchar algo en otro, sí, yo también me pasa eso, no me había dado cuenta. Entonces, en ese grupo de formación médica, para esto que estamos hablando, era muy importante para que el médico cambiara su actitud frente al paciente. ¿Se entiende? O sea que cuando estás hablando, me parece palabras mayores, que un médico pueda trabajar interiormente sus prejuicios, exactamente, limpiarse, purificarse, entre comillas, para poder, cuando está enfrente de un paciente y digamos de un ser humano, poder realmente vincularse, estar con el otro, y no ya que haya tantas máscaras que me separan totalmente del ser humano. ¿Te puedo contar algo con lo que estás diciendo? Que estoy pensando ahora. Yo, cuando termino de atender a un paciente, no llamo enseguida al que sigue, a lo mejor ya llegó. Y me quedo unos 10 minutos en los cuales cierro un caso y voy leyendo la historia del paciente que viene. Entonces, toda mi alma se va conectando. Ya cerré el caso anterior, quedó la historia, grabado todo lo que hablábamos, todo eso quedó. Hago un espacio de tiempo, no digo una meditación, para empezar nuevamente con otra persona. Vos imaginate que yo tenga que trabajar con alguien, una mamá preocupada porque el chico tiene que operarlo, no sé, el apéndice, que era en la época era una pavada, y al lado de eso viene una persona con cáncer que le dieron 2 meses de vida. Entonces, si uno no hace una diferencia, una separación, es duro. Porque de repente uno está hablando, vamos a suponer que fuera primero esto, de cáncer, que está hablando de la muerte de una persona, que lo sepa, que no lo sepa, que lo hable, que no lo hable, y al lado de eso, una persona que viene preocupada si el chico no se va a poner muy nervioso por la operación. Pero, ¿cómo hacemos para estar bien en cada uno de los casos? Hay que tomarse un tiempo. Yo se lo digo a los médicos a veces, ¿no? No abran la puerta y que pase el que sigue. Que primero se den el tiempo individual, propio, para prepararse, abrirse para lo que viene. Y lo que viene es como de primera vez. A ver qué, ahí tengo la historia y ahí voy viendo qué hacer. Y esto me hace pensar, Roberto, también, bueno, vos como médico, si todos los que en este momento están escuchando el programa, si nos ponemos también a pensar si este trabajito lo hacemos cuando vemos a otro ser humano, o también proyectamos y no podemos realmente encontrarnos con un otro. Poderlo escuchar, poderlo sentir, o proyectamos cuestiones personales en el otro ser humano. Entonces es un gran trabajo interno, poder escuchar y estar con el otro. Exactamente. Un estar con el otro, cuando es como esos encuentros que uno dice, es un reencuentro. Estoy viendo otra cosa más profunda
que lo superficial que me muestran los sentidos físicos. Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista de la antroposofía, un encuentro médico-paciente es una cuestión kármica. Pero más de un paciente, cuando veo, escucho por el motivo por el cual viene, le digo, ¿te das cuenta que esto no es una casualidad, no? Ah, o sea, se han dado muchas situaciones para que nos encontremos y abordemos en profundidad la trascendencia de esa persona. La próxima vida, la encarnación, hablar de vidas sucesivas, todo eso es importante para encarar cualquier tipo de problema. Eso es lo que a mí me dio la antroposofía. Entonces, digo esto porque es muy importante, no simplemente pedir un turno y una vez le voy a contar el problema y le digo el remedio a tomar. ¿Está claro eso? Ahora, sí. vos me hablaste recién de una cosa muy importante, por eso te conté esto, que era la relación médico-paciente. Bueno, a eso yo le llamo la relación dual. Bueno, yo llamo primero esto experiencia kármica entre dos seres. Eso para mí es fundamental. No es que esa persona llega de casualidad, jamás. Llega por algo. Bien. Entonces, ¿cómo es? Yo estoy viendo eso. ¿Cómo es la relación entre el hombre enfermo y el médico que lo atiende? Entre alguien que necesita una ayuda y alguien que debe brindarla o estar en condiciones de brindar esa ayuda, ¿no? Esta es la base de la relación humana y esto sería la esencia de lo que yo llamo la fraternidad. Esa es la relación dual, ¿no? Entre dos seres humanos, el que precisa la ayuda y el que debe suministrar esa ayuda en forma coherente. Esa es la relación dual, la relación médico-paciente. Bien. ¿Qué es lo esencial para convalidar esta entrega de un ser humano a otro? La confianza. Eso es lo importante. ¿Qué es la confianza? Es una fuerza del primer septenio, que eso vos sabés. Es un sentimiento muy fuerte. Es un intento de recomenzar la vida con fuerzas de la infancia. Eso es la confianza. Son fuerzas vitales, fuerzas etéreas que están muy profundamente en uno. Si ese paciente tiene confianza en ese otro ser humano, ten en cuenta que lo que le indiquen va a funcionar bien. No por el remedio en sí. Yo estoy convencido que el paciente no se cura por el remedio que le damos, sino que se cura por el encuentro que hay entre dos seres humanos. Esa es la parte anímico-espiritual del encuentro. No es lo físico, simplemente. Es lo anímico-espiritual, que ahora eso se retrogradó bastante con esto de la pandemia, porque muchos encuentros son nada más que por el Zoom. Pues no es lo mismo que estar frente al ser humano, para percibir su cuerpo etérico, percibir su cuerpo astral, sentirse con quien estoy. No es lo mismo que lo que se hace, pero por lo menos eso nos permite encontrarnos. Eso hay que entenderlo. Pero no es igual a que esa persona esté cerca mío. O que yo tome las manos de ambos y ambos nos tomamos las manos y seguimos hablando. Porque ahí nos estamos hablando al corazón. Pero es un encuentro humano. Lo mismo un abrazo cuando terminamos de atender. Nos abrazamos y respiramos juntos. Y en ese momento los dos chakras cardíacos están frente a frente. Entonces, más de una persona me dijo, ahora me quiero curar. Ah, digo, qué bueno. Es decir, ¿por qué? Porque el abrazo significa vamos a hacer juntos algo. No es que tengo que tomar tal remedio, a ver cómo era el remedio que tenía que tomar. No, algo estamos haciendo juntos. Después hablamos cada 15 días por teléfono a ver cómo va. Yo te escucho, Roberto, y me aparece la importancia de ser reconocidos como humanos. Y si hay una presencia que se ha reconocido, que se siente, se percibe, y, como bien dices, hay un abrazo, hay un encuentro con las manos, un encuentro álmico, ese calor, ese reencuentro y ese calor nos ayuda a generar esa confianza y el conectarnos con nosotros mismos. Que cada ser humano pueda reconocerse como ser humano, me parece que es el camino en estos tiempos que estoy observando, donde cuántos seres necesitan ese reconocimiento, que si necesitan esa palabra, como existo, estoy acá,
soy un ser importante en la vida y en la tierra. Y cuando uno se reconoce y se da cuenta que todos somos necesarios y que cada uno tiene un don especial para donar a la tierra, porque venimos a eso y nos hemos olvidado. Entonces, otro ser humano nos despierta, nos da la posibilidad de, soy yo también un ser humano importante en esta tierra. Entonces ahí es como que un yo, un otro, ahí es ese compartir, ese nosotros, nos restablece ese equilibrio de unidad del que estás hablando. Esto es lo que estoy observando y me parece que es tan importante en estos tiempos. ¿Sabés lo que me dicen algunos pacientes primera vez? Ya me ha pasado con varios. Yo cambié de médico porque el médico no me miraba a los ojos. Yo me quedo mirando. Claro, está escuchando lo que le están diciendo, está pidiendo el análisis o se está ocupando de darle el medicamento. Y no lo ve como ser humano, lo que está diciendo vos. Entonces ya me pasó 2 o 3 veces que viene una persona y me dice eso, ¿no? Y ahora me siento bien, me siento... Y dice, yo cambié de médico porque no sentía que me miré, nunca me miraba a los ojos. Y entonces ya había algo que se estaba cortando en el encuentro ser humano con ser humano. ¿Por qué es importante la mirada? Claro. El contacto, como digo, el contacto corporal. Entonces, acá quedamos en que había una situación especial de un ser humano, el paciente, que se abre totalmente al otro. Cuando digo se abre me refiero a las entrevistas que yo hago. Si el paciente puede venir por cualquier causa. Cuando terminamos las causas por las cuales consulta, vienen las preguntas de con quién estoy hablando. Cómo vive, si tiene más de una pareja, si vive solo, si tuvo separaciones, hijos. Ahí viene la historia personal, que es diferente para cualquier persona que venga. Viene primero el motivo de consulta y después viene la historia personal. Tengo que saber con quién estoy. En ese saber con quién estoy también depende de eso la medicación que uno va a utilizar. Entonces eso también es importante. No simplemente vengo por tal enfermedad. Acá no. ¿Quién es la persona que consulta? Yo me tengo que enterar. Entonces, por un lado, como dijimos, la confianza, el paciente se abre a otro hombre, que ya representa algo más que un hombre en ese caso, ¿no? Es una tarea que el inicio de todas las culturas está indisolublemente unido a lo espiritual. Eso me quedó muy grabado. O sea, yo me voy entregando, cuando empiezo a contar tantas cosas mías, y más de una vez me dicen, esto nunca lo conté a nadie. Y por ahí la persona está haciendo terapia. Y sin embargo, eso que estaba guardado, en ese momento lo vuelca y ahí se alivia. Entonces, el ser humano se encuentra con un médico. ¿Qué es médico? También me tomé el trabajo de averiguarlo. Es un mediador entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso las personas que quizás llegan a vos, primero es kármico y segundo es que quieren también este tipo de entrevistas, porque otras personas quizás no les interesa que le anden preguntando con quién vive, cómo vive, y por eso hay caminos, hay muchísimos. Acá estás hablando desde tu camino, porque vos, al haberte formado con Escardó, ya tenían otra apertura de lo que era la psicología, lo que era el conocer a la familia para poder atender a un niño, que era el emergente de lo que estaba ocurriendo. Pero digamos que por eso este camino que estás en este momento transmitiendo, hay que ver cada ser humano qué es lo que está necesitando. Entonces, yo a veces le digo a Roberto, hay personas que quizás si hace 30 años atrás le hubiesen hecho las preguntas que él hacía, y dice, no, esto no es para mí. No se estaba preparado quizá actualmente ya hay más apertura, pero hace 30 y pico de años atrás, que pregunte ciertas cuestiones o sexuales, de la pareja y demás, era como que, era raro. Ahora me parece que ya es más, está todo mucho más abierto. Imagínate, como pediatra, la entrevista mía duraba 1 hora, 1 hora y pico. Al bebé se lo veía, el bebé vamos a suponer de 1 mes, se lo veía en 5 minutos, como estaba. Y la charla con la pareja era cómo se llevan ahora después de haber tenido el bebé, cómo funciona la sexualidad, qué pasa con la familia cada uno. Que primero fue buscado
En algunos casos no fue buscado, pero aceptado. En otros casos, uno quería abortar y el otro no, y después decidieron tenerlo. Todo eso influye en lo que yo puedo hacer, no con el niño, con la familia donde vive ese niño. Entonces yo me formé psicológicamente, y lo hacía psicoanálisis con la gente también. No era psicoanalista pleno, pero lo hacía. Y cuando empieza la parte espiritual, empieza Steiner, yo paso, primero la enseñanza que se da en la facultad es absolutamente de lo físico material. Todo lo que se observa con los sentidos físicos comunes. La medicina que yo hacía era una medicina psicosomática. Yo incluía la psicología en ver cuál es la enfermedad. Primero era pediatra, muchos años. Cuando empecé a cambiar, empecé a atender también a los padres de los chicos. Y después empecé con la antroposofía, empecé a atender a adultos y niños. Entonces, cuando viene un adulto y uno lo va profundizando en la relación y demás, cuando llega a la antroposofía era lo físico, lo anímico y ahora entraba lo espiritual. Entonces, ¿cómo se maneja eso en la relación médico-paciente? Eso es importante. Acá dice, bueno, Sol, súper interesante, como siempre, saludos, muchas gracias por estar y acompañarnos. Juan dice, para mí hay enfermedades que no podemos sanar para siempre, sí curar. Por ejemplo, tengo una hermana que padece bipolaridad y creo que a ella y a la familia siempre la va a acompañar esa enfermedad. Muy interesante, saludos Juan. Muchas gracias, Juan. ¿Comento algo? Sí, no, por supuesto. Es exactamente así. Una bipolaridad no la va a poder solucionar. Los miembros de la familia que están escuchando esto pueden cambiar algunas actitudes con la persona. Eso sí. Por lo menos, si estoy frente a una bipolaridad, en vez de quedarme solamente con lo psicológico, con lo psicopatológico que irradia, quedarme con la parte espiritual, a lo mejor tomarle las manos y mandarle luz, o sentir o pedir ayuda a otro plano para que esa persona esté en paz, se puede hacer otras cosas. Pero no es que se puede sanar una bipolaridad, por supuesto. ¿No? Cuando digo sanar, en general me estoy refiriendo al cuerpo físico, que podamos restituir todo el organismo biológico a las funciones que tenía antes de la enfermedad. Ahora, hay enfermedades que dejan vestigios, por supuesto, que no se pueden cambiar. Entonces, hasta dónde podamos llegar buscando la sanación, no curar o salir del paso, nada más. Claro. Buscar la sanación de ese cuerpo y, si es posible, de esa alma. Pues si esa alma, ese espíritu cambia, también el cuerpo lo va a ver distinto. Y no me cabe duda que ese cuerpo también va a cambiar. Eso seguro. Bueno, yo lo que estudié, que era, por lo que preguntaba antes, era estudiar un poquitito qué pasa con el médico en sí y qué pasa con el paciente que consulta. Bueno, con el médico en sí hay que ver lo que es el equilibrio y lo que es el desequilibrio. ¿Cuál sería un desequilibrio del médico? Hay dos posturas. La primera, una excesiva autoestima, donde el médico suponga que si él lo dice, ya palabras está, listo. No, chao. Entonces, hay una sobrevaloración de sí mismo, ahí, y yo diría, hay una soberbia a punto tal de decir al paciente que si no hace el tratamiento tal cual él lo indicó, le va a ir mal. Bueno, eso es ridículo, porque no está valorando el encuentro, está valorando la droga que le da, nada más. Bueno, entonces, en un personaje con una sobreestima de sí mismo puede ser peligroso para un paciente. ¿Cuál es el otro problema? La escasa autoestima. Que la persona esté, como médico, esté desvalorizado, y eso a la persona le transmite una inseguridad. Porque ver a un médico que uno no lo ve seguro, convencido de sí mismo, lo ve mal, le crea inseguridad. Y se pierde la confianza que dijimos al principio. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cuál es el equilibrio? Que yo tomé el trabajo de buscarlo. El equilibrio es saber escuchar y saber hablar. Saber escuchar es la actitud correcta. Desestructurar prejuicios y preconceptos. Lo que expliqué al principio de los grupos Valen para médicos, que uno tiene que aprender a no tener un prejuicio para enfrentar a esa persona. Si es un negro, como pasa en Estados Unidos, acá si es uno que viene de la villa, o si es un negrito, como se decía en el hospital, o si es... ¿Quién es la persona que viene?
¿Cómo? Es decir, no tener preconceptos del ser humano que está delante. Entonces ahí se abre el corazón y escucho. Y cada uno va a tener, de acuerdo a su vida, una interpretación de la vida determinada. No va a ser la misma la interpretación, por ejemplo, de un muchacho de 18 años, hijo de un empresario que tiene varias propiedades, por ejemplo, una empresa muy grande, no va a ser lo mismo ese concepto que un chico de 18 años que los padres viven en la villa. Seguramente que el concepto de la misma enfermedad va a ser diferente. Entonces no es cuestión de la enfermedad. ¿Quién es la persona enferma? Eso es antroposofía. ¿Bien? Bueno, entonces, saber escuchar es la actitud correcta. Y lo otro, que nunca se habla en el ámbito médico, es el saber hablar. O sea, ¿cómo implemento un discurso correcto? A ver si no mentir o ocultar algo. El discurso correcto. ¿Sí? Utilizar palabras y conceptos que no se apartan de la verdad, pero no dañan ni lesionan. Cuando yo hacía pediatría y estaba en la beca en el hospital de niños, hablo de los años 60, 1960, 62, 63. De repente venía una madre con un síndrome de Down, un síndrome mogólico, como se llama en esa época. Y dice, che, ¿quién le dice a la mamá? ¿Vos te animás a decírselo? Porque decirle a la mamá que tuvo un hijo mogólico en esa época era un hachazo en la cabeza. No había la educación que hay ahora, los trabajos. Ahora decir que tiene un hijo mogólico es como empezar a trabajar con esa criatura. En esa época, no. Era como aislarse. Bueno, ¿con qué palabras se les decía que ese hijo necesitaba una atención? Que ese hijo era importante que se lo acompañara, que se lo llevara, que era una tarea para los padres muy importante. Y que si ese niño había llegado a esa casa, también había razones que no conocemos por las cuales llegó ahí y no a otro lugar. Tengo otros casos que yo me acuerdo también de madres, como lo dije antes, por ahí que uno había querido abortar y el otro no, y si no abortó y aparece un síndrome de Down, ahí puede haber una culpa de uno al otro, ¿viste? Hubiéramos abortado, ¿viste? No. Ambos, papá y mamá, tienen la responsabilidad de guiar a esa criatura. Digo esto como muy importante. Entonces, el equilibrio del médico, del mediador entre esos dos mundos, es saber escuchar sin prejuicios y saber hablar sin disfrazar la verdad, pero saber con qué palabras y conceptos utilizar para no dañar. Yo conozco a un oncólogo, porque mi paciente, le digo, el oncólogo que te dijo, no, me dijo que tengo 1 año de vida. Y le dijo eso porque en el libro dice eso, que con ese tumor, esa característica, se le puede dar 1 año de vida. Y va y se lo dice al paciente de esa manera. ¿Quién se hace cargo de la angustia del paciente? Él se ocupa del tumor, le dijo lo que es la verdad. Pero hay forma de decirlo, que hay un proceso que tenemos que tratar, que vamos a ver cuál es la reacción del cuerpo, que tenemos esperanza que esto funcione. Sí, es una verdad. Otra persona, a mí en el mismo caso, puede vivir años y no tiene problema. Entonces, lo que dijo el libro no es individual, es general. No es para esa persona en particular. Y yo estoy atendiendo a ese individuo, no lo que dijo el libro. ¿Está claro eso? Bueno, ahora lo otro que quería decir, ¿qué pasa con el paciente? Que es la otra parte importante, ¿no? ¿Cuál es el desequilibrio del paciente? El desequilibrio es confiarse excesivamente en el otro, o ciegamente, sin pensar, reflexionar o analizar su propia vida o su propio cuerpo. No, simplemente, lo que diga el médico. Lo que diga el médico, no. Bueno, eso es peligroso. Le entrega la voluntad Total. Al médico o a otro ser humano. Total. Esto es peligroso no solamente entre médico y paciente, sino entre personas que a un gurú o a quien sea le entrega toda su voluntad y no puede pensar por sí mismo. No. ¿Y qué pasa? Que está a expensas de otro. Si ese otro se muere, se va o se traslada de otro país, perdió. Porque entregó todo lo suyo a fulano. Lo idealizó. Y ahora desapareció. Entonces ahí viene el conflicto. Entonces no entregar de esa manera. Hablar con un ser humano para ver si nos podemos poner de acuerdo los dos en lo que le está pasando a mi cuerpo. Eso sería la idea de un paciente. Y lo otro, de un paciente con desequilibrio que se niega a recibir ayuda. Claro. Yo atiendo, por ejemplo, tengo 2 mujeres, estoy atendiendo últimamente, que tienen un problema serio el marido, pero no quiere ir a un médico. Bueno, entonces ya
Ahí veremos en qué momento ya tiene que ver que no pueda decir que no, que lo tenga que auxiliar mal, porque ya la cosa se complicó. Pero se niega a ir al médico y lo dice la esposa. No, no, el marido no va a ir al médico. Ah, bueno, listo. Porque ella está preocupada por la salud de él. ¿Entendés? Bueno, ahora, ¿cuál sería el equilibrio de un paciente? Observar los acontecimientos previos a la enfermedad. La enfermedad no empieza de golpe. Cuando empieza, me cuenta cuando empezó la enfermedad y empezó en tal momento, ¿qué había pasado? Bueno, la verdad que hubo una cosa, una crisis, murió mi mamá, hubo pérdidas, hubo problemas, qué interesante, ¿no? Segundo, es una enfermedad, si es una enfermedad grave, buscar el sentido de la propia vida, eso es Raquel, para entender lo que le está pasando. Es decir, que el paciente tiene que poner atención en entender qué significa eso, esa enfermedad grave en su vida. Y también esto que justo nombraste a Raquel. Bueno, Raquel es una persona que nosotros queremos mucho y que, bueno, tuvo un accidente y se quemó. Pero se quemó de una manera en que le daban 20% de probabilidad de vida. Hoy yo tuve esa gracia de poder verla, la pasaron a una sala, y el encuentro fue tan bello me decía Mabel, mira, yo te puedo contar, y me contó cosas que le dije, bueno, en algún momento te voy a invitar para que estés en el programa de radio y des tu testimonio porque es muy difícil transferir la experiencia del otro y contarla, pero sí les puedo decir que ella no sintió que ese accidente tan difícil con 2 meses de coma fue una desgracia, sino lo sintió como una oportunidad. Me dice, me contó ciertas cuestiones que ella sintió, dice, pero yo no se lo puedo decir a algunas personas porque me dicen que esto es producto de la anestesia, de los medicamentos, pero yo no tengo duda de lo que vivencié. Hasta sintió una mano cálida que le sostenía porque le dolía mucho el cuello, y dice, yo hasta sentí en un momento una mano cálida que gracias a esa mano cálida pude descansar. Imagínense 2 meses en coma. Eso es una ayuda espiritual. Entonces, dice, hoy me dijo, dice, me cambió, soy otra persona, veo el mundo diferente. Entonces, como en otra persona con un accidente similar, se viene abajo, se derrumba y dice, ¿por qué? ¿Por qué me tocan estas cosas? Qué mala suerte que tuve. Qué mala suerte. Y cuando me dijo, esto fue una oportunidad, y yo tenía que vivenciar esto. Y algún día la voy a invitar para que les pueda contar ella misma cuando salga, porque en este momento está en un sanatorio, en una clínica de alta complejidad, y le dio felicidad. Le digo, esto es para que también puedas compartir, que se puede, le digo, porque en un momento dije, qué maravilla. Uno lo puede ver como, ay, qué desgracia, y fíjate qué distinto cuando uno puede decir, la fuerza para poder con esa situación que era de vida o muerte, porque los médicos están maravillados, porque le dicen, realmente lo tuyo fue un milagro, que los injertos hayan funcionado, que vos te hayas recuperado como vos te has recuperado, es un milagro. Entonces esto me parece que es digno de difundirlo, de que la gente se pueda, ¿no? Que se puede, y la experiencia que nos deja y la fuerza que nos deja esos momentos de muerte y resurrección. Yo quiero reforzar algo de lo que dijiste. Imagínense, lo que están escuchando, que a alguno de nosotros que estamos escuchando esto nos hubiera pasado de estar 2 meses en coma, o más de 2 meses, coma inducido, para todas las operaciones del cuerpo, la quemadura. Pero piensen lo que sería 2 meses en coma. Ahí no les quepa la menor duda que hay un contacto espiritual, que no se le puede contar a cualquiera, obviamente. Pero ella en todo ese proceso agradece que eso que le ocurrió le sirvió como un aprendizaje. Eso es lo mejor que puede ocurrir, que es lo que acabo de decir. Y una pregunta, vos cuando haces constelaciones, ¿también te encontrás con eso? Bueno, tocaste un punto muy interesante.
El sábado este pasado fue el taller de constelaciones y yo me asombro porque como no sé lo que va a ocurrir y las personas que vienen al taller vienen sabiendo que quizá que no van a hacer su constelación. Cuando quieren hacer su constelación, le digo, bueno, anda a otro taller que te digan que sí, que vas a hacer tu trabajo. Yo lo decido en el mismo momento y es un solo trabajo y hacemos ejercicios. Y este sábado fue realmente palabras como el asombro, muchos dijeron, esto es asombroso, porque personas que querían hacer su trabajo le agradecieron a la persona que hizo la constelación, porque a través de ella todos constelaron. Y fue tan hermoso, porque después una persona comentó algo que le pasaba personalmente con su hija, ciertos prejuicios y enojos, y que era justamente el mismo tema que se estaba constelando. Entonces fue algo muy misterioso, mágico, asombroso, de mucho agradecimiento, porque es algo que no lo armamos nosotros desde acá, ya psíquicamente, bueno, vamos a hacer este trabajo y vamos a tener estas respuestas, sino que surge algo nuevo que yo también aprendo, o sea, yo también trabajo. Una pregunta, vos podés resumir qué es una constelación, porque hay a lo mejor personas que miran y que no saben qué es constelar. Bueno, ¿qué es constelar? Yo en todo el taller, lo primero que transmito, a mí me parece muy importante la conciencia del ser humano. Entonces, no es que vienen al taller y hacemos una constelación o hacemos ejercicios, porque eso es muy común que suceda, que se va a un taller y nadie entiende nada. Todos se van como que, pero no entienden nada de lo que pasó. Y mi formación en antroposofía hace que la conciencia es fundamental y mi base es la docencia. Entonces, los que vienen saben que a mí me interesa que consulten, que pregunten cómo es esta herramienta. Y esta herramienta que no descubre Bert Hellinger las constelaciones familiares, sino que él lo que descubre que en todo sistema familiar existen órdenes. Fuerza, yo le diría como una fuerza ordenadora, que si el amor es muy grande, pero no existe esta fuerza de orden, no va a poder fluir. Entonces, ahí sí, ¿quiénes son los que pertenecen a un sistema familiar? Y ahí vemos lo que son los órdenes del amor. Un facilitador... Tiene que actuar, ¿no? Yo a veces, explicarlos con palabras, hay mucha bibliografía, explicarlo con palabras a veces es muy complejo, por eso hay que vivenciarlo. Pero digamos que yo a veces digo que el que quiera comprender cómo funciona científicamente, empiece a leer a Rupert Sheldrake, que él habla de los campos morfogenéticos. Nosotros hablamos de un cuerpo etéreo, donde en el cuerpo etéreo todo se repite, hay una memoria, y en esa memoria, que tiene que ver con la herencia también del ser humano, nosotros vamos en un trabajo, se representa, hay representantes que representan lo que va a poder salir a la luz, van a representar dónde está el desorden dentro de ese sistema familiar. Entonces el facilitador prácticamente no hace nada. A mí me maravilla porque prácticamente simplemente uno ve y ve que es lo más conveniente que se represente, qué seres son importantes para representar en ese trabajo. Pero después yo simplemente hablo con la persona que va a hacer su constelación y ahí se empieza a mover. Hay una fuerza que actúa por sí misma y empieza a moverse. Y es hermoso. Yo la verdad que estoy maravillada porque veo que... Yo me refiero a lo siguiente, por la pregunta que me hacen a mí, ¿no? Sí. La persona que va a considerar es al lado tuyo. Ella entonces, cuando vos ves el problema,
hay una persona que representa al padre y otra persona que representa a la madre, Sí. el marido, se paran delante ahí y cada uno ve lo que siente. Ahí está lo de Shelby. Ahí empiezan a captar algo para expresarse, como una acción que hacen, y ahí la persona que está considerando se da cuenta con las personas que están sintiendo esto lo que está pasando. ¿Y Eso es sabes qué? maravilloso para mí, ¿no? ¿Y sabes qué, Roberto? Yo creo que las constelaciones son para este tiempo, porque más adelante el ser humano, con una conciencia mayor, no va a necesitar hacer un trabajo de este tipo. Creo que actualmente la constelación nos ayuda para limpiar prejuicios, Y para limpiar... ya constante, ¿eh? sí. Prejuicio. Yo creo que es eso lo que, Y hábitos, dentro de todo lo que estoy investigando, o malos hábitos. sí, que prejuicios, ponernos como que somos los buenos de la película y tenemos nosotros la razón, y una constelación te muestra lo que está detrás de tu propia creencia y dónde está esa dificultad en uno mismo, y te muestra los dolores del otro, porque uno quizá cree que el otro está, o estamos muy enojados, pero detrás de todo eso hay mucho dolor. Yo creo que hay tanto dolor en la humanidad que por eso hay tanta separatividad. En la medida que se empiecen a sanar esas heridas, vamos a poder sentirnos, como estuvimos hablando al principio, seres humanos, donde el encuentro con un otro va a ser el reconocimiento, pero porque estoy aquí y ahora. Exactamente. Las heridas no nos permiten estar presentes aquí y ahora. Estamos siempre mirando para atrás. Entonces la constelación nos ayuda y colabora para poder traernos a un presente. Yo eso es lo que les puedo transmitir desde mi experiencia. En la medida que sanamos interiormente muchos dolores, heridas ancestrales de uno mismo, no solamente lo pongo en el sistema como que es mi abuela y yo no tengo nada que ver, son mis propias heridas también, porque esto sí es antroposofía. Ya no puedo decir que es mi abuela, yo tengo que ver con esta situación, es parte de mí. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir también. Estamos hablando hoy de curación y sanación. Yo siento que toda la psicogenealogía, lo cual están las constelaciones, ayuda a sanar. Eso es lo que yo creo, por eso te lo pregunto. Sí. Esta actitud, que cada uno salga ahí e interprete algo que tiene que ver con esa persona que está escuchando, eso es algo que viene de otro plano. ¿Y sabes qué, Roberto? Fíjate, el sábado en este taller, algo que me parece que también viene de planos sutiles, es que no es que yo tengo que hacer mi trabajo. El abrir el corazón, colaborando con otro, sanamos todos. Por eso muchos decían, yo justo hice lo que yo necesitaba para que iba a querer hacer, era mi tema. Y otro dice, sí, también era mi tema, y era mi tema. Entonces, cuando nos abrimos, uno nos está representando a todos. Y ahí sanamos todos. Entonces, eso me parece que es grandioso. De las constelaciones es una cosa también muy valiosa, que es la incorporación de los antepasados en la vida actual. Eso lo hacen muchas tribus, lo hacen muchos los pueblos originarios. Acá nosotros que podamos aceptar que realmente nuestros antepasados están mostrando o nos está permitiendo entender lo que pasa, es muy importante. Roberto, nos quedan muy poquitos minutos y me parecía muy importante. Este domingo pasado tuvimos el grupo de apertura espiritual, y siempre en el grupo, que es quincenal, es por Zoom, para las personas que, bueno, que quieran integrar, pueden escribirnos. Ahí tienen o un teléfono o el mail mabel@manomicas.com, y les vamos a decir las fechas. ¿Cuándo es la próxima, Roberto? El 27. Creo que fue 13. El 27. El 27 de agosto es el próximo encuentro de apertura espiritual, el domingo, a las 10:30 horas. Y él comienza con un lema de Rudolf Steiner. Y me parece interesante, Roberto, para hacer el cierre, que nos quedan 5 minutos, que puedas
compartir ese lema y hacer como una meditación para hacer el cierre. Tenemos 10 minutos. 10 minutos, menos 5 lo entregamos. Me parece que la lea entonces. ¿Podés leer entonces el lema? Nosotros en el grupo de apertura espiritual hacemos una lectura al comenzar el trabajo, pero no es simplemente una lectura, hay que relajarse, sentarse bien como para hacer una meditación y escuchar con atención las palabras del lema del glosario. Fíjense ese lema. Se dirige al ángel. El ángel en la antroposofía es la ayuda espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Así como hay un ángel, también hay una influencia negativa que nos lleva por otro camino. De nosotros depende elegir el camino o cambiar lo que estamos haciendo. De lo que decíamos recién, o el cambio de hábitos o lo que fuera. En este caso dice así al ángel: tú, mi amigo celestial, mi ángel, que me has guiado a la tierra y me guiarás a través de las puertas de la muerte hacia la morada espiritual del alma humana. Tú, que conoces desde milenios todos los caminos, no dejes de iluminarme, de fortalecerme y aconsejarme. ¿Para qué? Para que salga del fuego hilador del destino como un crisol más resistente, y así entonces aprenda a compenetrarme más y más con los fines de las metas divinas del mundo. Fíjense que le estamos pidiendo a esa ayuda espiritual que me ilumine, me fortalezca y tercero me aconseje. No es cuestión de dar un consejo, es cuestión de sentir la luz necesaria para comprender. Eso nos da la fuerza para actuar. Y luego viene el consejo, así voy bien, voy mal, ¿cómo viene? Entonces estoy pidiendo al ángel iluminación, fortaleza y aconsejarme, para que uno encuentre, como dice acá, los caminos y que entienda que todo el mundo o vea todo lo que nos rodea a la luz de la experiencia divina. Ese es lo que hicimos este domingo, ¿no? Y ahora vamos a hacer una pequeña meditación, me dijiste, ¿no? ¿Querés? Bueno, nos sentamos cómodos, como el tema de hoy es sanar y curar, vamos a tratar de trabajar sobre ese aspecto, ¿no? Nos sentamos cómodos, los hombros bajos, la cabeza bien erguida. Cuando digo cómodos no digo recostados en un sillón, digo sentados, donde la columna esté en su papel vertical, correcto, y los hombros estén bajos y el tórax se abre, se expande. En esta situación, respiro profundamente y siento una plenitud, siento una sensación de paz interior, muy importante. En cada respiración me voy sintiendo yo mismo o yo misma. En ese estado me sitúo en un lugar, vamos a suponer, en medio del campo, sentado en una silla y sintiendo el sol encima de nuestras cabezas. Cuando digo el sol no me refiero especialmente a la estrella en sí, sino también a la parte espiritual que corresponde a ese planeta, en este caso a esta estrella, que no es solamente lo físico que conocemos del Sol, sino que es el asiento de entidades espirituales muy importantes, y voy a ir sintiendo que ese Sol desciende sobre mi cabeza. Voy a ser consciente de sus rayos, esos rayos que van incidiendo en mi chakra coronario, que es chakra que está mirando hacia arriba, arriba de la cabeza. Ese chakra se abre por esa luz del sol. Esa iluminación que le pedimos al ángel ahora es una iluminación positiva
en lo material. Siento que la luz del sol penetra en mi cuerpo. Y cuando digo la cabeza, digo el sistema nervioso, digo la médula, hasta llegar al sacro y luego las piernas y los brazos. Siento que todo mi organismo se transforma en luz. Y cuando siento esto, esta transformación, siento que la luz sana cada una de mis células. Entonces no importa si tengo una enfermedad cualquiera o un proceso que estoy tratando. Esto nos ayuda a su rápida evolución. De aquello que era curar o cuidar, pasar a sanar. Que cada una de las células de mi cuerpo despierten su facultad sanadora y reconstituyan este organismo y lo vuelvan sano y feliz. Paralelamente, cuando siento que ese sol, que esa luz recorre mi columna vertebral, irradiando a todos los nervios de mi organismo, también recuerdo que esa luz penetra en mi corazón. Y mi corazón es lo que está relacionado con toda la circulación sanguínea de todo mi cuerpo. Cada célula necesita una parte del sistema nervioso y una gota de sangre para evolucionar. Entonces, por un lado, la luz del sol estimula todo mi sistema nervioso y todas mis células del cuerpo, y por otro lado, toda la sangre que pasa por el corazón se ilumina y lleva esa luz a todas las células de mi cuerpo, al igual que el sistema nervioso. Entonces, en ese momento voy a sentir que verdaderamente mi cuerpo se ilumina y voy a sentir la fuerza que cada uno de nosotros posee para lograr el objetivo deseado. El objetivo deseado es recuperar la salud. Y cada uno que está escuchando haga ese trabajo para sentir que recupera la salud vital. Mantengan esta imagen de esta iluminación interior y agradezcan muy lejos, gracias Señor, por esta experiencia. Muchas gracias, Roberto. Acá Alejandra Rivas envía un abrazo, Agustina también, muy interesante, Mabel y Doctor, gracias, 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 Caro, y Osvaldo Rodríguez, Mabel Roberto, gracias por compartir con nosotros tan interesante programa, muchas, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias Jimena por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina en esta tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas.
Una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 3174 8480.